Estamos ya con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Mauricio Alarcón Salvador, quien es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En las últimas escenarios que hemos venido viviendo los ecuatorianos, doctor Mauricio Alarcón, se pueden evidenciar actitudes de la Corte Constitucional que no solo representa un total desconocimiento de la normativa vigente, sino que además su postura es, por decirlo menos, paupérrima. Qué triste, ¿no? O sea, ¿tenemos una Corte Constitucional o una Corte Celestial? Una Corte donde ellos tienen el poder arriba el bien y abajo el mal. Es decir, una corte inquisidora. ¿Qué tan perjuicio ha significado para el país, doctor Mauricio? ¿Cuál es su punto de vista? Buenos días. Estimado José Luis, buen día. Un saludo para ti, para nuestra audiencia de Antena 7. Y lamento tener que discrepar con tu criterio originalmente planteado, pues creo que uno de los últimos reductos de institucionalidad que le quedan a este país precisamente radica en esa Corte Constitucional, que finalmente, después de muchos años de ser una corte al servicio del emperador de turno, particularmente el de la época de entre 2008, 2009, cuando ya entró formalmente en vigencia, hasta 2017, hoy incluso se plantea retos respecto de lo que con muy poca coherencia algunos actores políticos reclaman. La figura de la muerte cruzada, que no fue aplicada antes en nuestro país, le otorga al presidente de la República una facultad extraordinaria que no está regulada en ley alguna, que ni siquiera cuenta con parámetros básicos de funcionamiento, y más bien, en lo personal, me permito destacar que la Corte Constitucional, aunque a algunos incomode su tipo de decisión o su decisión en cuanto al fondo en sí, esté estableciendo parámetros para que cualquier gobierno que venga después y disuelva la Asamblea, como sucedió porque quítame las pajas, me levanté de mal humor, como lo hizo Guillermo Lasso, quiera únicamente hacerlo con el objetivo de emitir decretos ley denominados de urgencia económica. Aunque hay cosas que este país demanda con urgencia, no se han cumplido los criterios mencionados en las propuestas planteadas por el Ejecutivo. Y sí debo ser muy crítico, José Luis, con las acciones del presidente de la República y de su Secretaría Jurídica, quienes han presentado no solo normas deficientes para revisión de la Corte Constitucional, sino que sus argumentos no han tenido la solidez necesaria para al menos darle alguna razón a la Corte para que diga, bueno, siga adelante, viabilizamos el tema. Yo creo que hay que empezar a ver con un poco de objetividad las cosas y pensar cómo hubiéramos esperado nosotros que actúe la Corte Constitucional si quien emitía ese tipo de decretos, en muchos casos con disposiciones demagógicas, populistas e incluso inaplicables, era un gobierno de otra línea ideológica. Esto quiere decir entonces, doctor Mauricio Alarcón, que hay esperanzas y con cambios constitucionales que permitan la apertura de una inversión extranjera urgente, como la creación, mire usted, de zonas francas. Usted conoce la frontera sur y la frontera norte. Mantener la dolarización a salvo y el pago de deuda, y por otro lado aprovechar una ligera subida de el ITT para explotar más petróleo y mantener la economía a flote. José Luis, la seguridad jurídica viene dada por muchos elementos y es ese elemento principal, el de la seguridad con sus subcomponentes, el que permite que una persona arriesgue su capital en un país como Ecuador. La inestabilidad normativa que ha reinado durante las últimas décadas en el país no es atractiva para nadie. Imagínate solo lo que ha sido estos últimos 5 años en cuanto a reformas tributarias. Por último, ya no solo ha sido una reforma anual, este año hemos tenido una reforma intermedia. Esa inestabilidad normativa no es atractiva para la inversión extranjera. Adicionalmente, por desgracia, la crisis de la seguridad también juega su parte. Si es que quien viene a invertir
no va a estar en paz, no va ni siquiera a poder movilizarse de su casa al lugar donde está operando su oficina o su empresa, también va a desmotivarse y va a decir, no, prefiero no hacerlo. Si además van a aparecer grupos irregulares a vacunarme, a extorsionarme, a pedirme aportes para permitirme funcionar, mucho menos. Y mira que, y tú y yo lo sabemos eso de primera mano por el trabajo que desde Caja y Ciudadanía y Desarrollo hacemos, además tienen que lidiar día a día con la bendita corrupción que enquistada en las instituciones públicas demanda dinero a cambio de permisos o para trámites públicos o para permitir que las cosas se den, entre comillas, en normalidad. Eso desincentiva cualquier cosa. Exista o no una zona franca, exista o no una nueva norma que permita, entre comillas, tener buenas condiciones para que un negocio se desarrolle. Yo creo que en este caso puntual hay que empezar a pensar en función de país, hay que pensar a trabajar sobre la base de principios y atraer a quienes ven con buenos ojos a Ecuador, a pesar de las condiciones extremas en las que nos encontramos en este momento, con otro tipo de incentivos y, por supuesto, sin dejar de lado y sin dejar de aplicar acciones concretas con esas 3 prioridades identificadas por los ecuatorianos como urgentes: la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Y sobre esos 3 aspectos importantes que usted acaba de señalar, Mauricio, y buen provecho por el cafecito lojano. Muchas gracias. Esperando una nueva carga, por favor. Perfecto. Decía sobre esos 3 aspectos que usted acaba de señalar, Mauricio, frente a estas propuestas, entre comillas, que están planteando los candidatos a la presidencia de la República, es realmente muy lamentable, porque mire usted, el correísmo sigue con esa idea de desadolarizar la economía, como la llamada ecuadolarización que propone una campaña Andrés Arauz. Esto no nos hace más que poner aún más los nervios a inversionistas extranjeros, sí. Y más que ellos tienen problemas fiscales en sus países, y mire, ven Ecuador un país para invertir. Cosa más grande de la vida, chico, dice José Candelario Tres Patines, con un nivel de riesgo país más de 2.100 puntos. ¿Sabe lo que significa eso? José Luis, la gente tiene derecho a expresarse libremente y en línea con esa garantía de libertad de expresión puede hasta hablar estupideces, y en buena hora que así lo hagan, sin temor a represalias y sin temor a censura. Si esas personas además son candidatos a la presidencia o la vicepresidencia de la República, pues en buena hora que más bien nos dejen en claro cuáles son sus intenciones. Y aquí no estamos ni tú ni yo, ni creo buena parte de nuestra audiencia, interpretando nada, porque bastaría escuchar la entrevista completa o leer el artículo completo del medio hermano Perfil de Argentina para darnos cuenta qué es lo que se dijo, por qué se lo dijo y cómo se lo dijo. Así es que no hay nada extraño en una idea que, como sabemos, viene rondando ciertos grupos políticos en Ecuador desde hace mucho tiempo, ni siquiera solo desde la campaña de 2021. Y como digo, todos tenemos derechos a ser estúpidos además, y en ese sentido, pues, por favor, creo que incluso una institución más sólida en este país que la Iglesia Católica es el dólar de los Estados Unidos, un símbolo que ha traído estabilidad económica, paz social, garantía de que hoy tienes $1 y mañana lo sigues teniendo. Incluso viendo a nuestros hermanos de Argentina o de Bolivia, las penurias por las que están pasando a propósito de decisiones vinculadas al tipo de cambio o a la libre circulación de moneda, creo que nos deberíamos pensar bien antes de tomar una decisión como la que tendremos que tomar en apenas 11 días, ¿no? Así es que te digo, en buena hora que hablen y dejen ver sus verdaderas intenciones, pues siempre, y lo he dicho en este espacio, en otros espacios y lo ratifico, los planes de gobierno que presentan al momento de inscribir sus candidaturas no son sino saludos a la bandera, José Luis, para cumplir una formalidad establecida en el Código de la Democracia, pero son las entrevistas, espacios como este, los que evidencian las verdaderas intenciones de quienes quieren llegar al poder. Finalmente, doctor Mauricio, 10 millones al día por las pérdidas, por la corrupción en el Ecuador, y ese es uno de los temas recurrentes: seguridad, combate a la corrupción, seguridad jurídica y empleo y salud. Son 4 de los más elementales requerimientos que el país tiene esa percepción.
¿Cómo avanza desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo esta escuela nacional, diría yo, anticorrupción, que fue una iniciativa de Ciudadanía y Desarrollo en estos momentos cruciales que estamos viviendo? Porque ya, el corrupto es corrupto. ¿Sabe? Le comento algo y me duele en el corazón. Ayer visitamos a la dirección de la Contraloría General del Estado en Loja para el acercamiento con el corruptómetro, que nos brinden todas las facilidades. ¿Sabe lo que me respondió el director? Y lo voy a hacer público, porque la ley le asiste a él a aceptar las denuncias, no es que nos hace un favor. Dijo, mire, señor Ojeda, hay que tomar en cuenta, si hay denuncias de uso y debido de un bien público, un vehículo, esto no nos interesa. A nosotros nos interesa movilizar nuestro equipo cuando hayan millones de pérdidas. Vea, ese pensamiento que se tiene. Por eso es necesario que en esta escuela anticorrupción, quienes deberían primero de estar, son los funcionarios de los organismos de control. Porque, a ver, señor, ¿usted cómo llegó a la Contraloría? ¿Por un favor político o porque realmente su perfil así lo permite? Y luego sí, a la Fiscalía y al resto de organismos de control. Es decir, con tener un escáner, ¿no? Para escanearlos y ver qué debilidades tienen. Perdóneme, hay una pobreza humana. José Luis, empiezo por lo último que me parece gravísimo. Mientras no haya una buena comprensión del fenómeno de la corrupción, de quienes deben vigilar por la integridad y la transparencia de los recursos públicos y de la gestión pública, estamos condenados, definitivamente. Desde Transparencia Internacional siempre hemos dicho que la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, que no únicamente implica grandes pérdidas económicas. La corrupción se hace presente con el palanqueo, la corrupción se hace presente con la gestión de cargos públicos para personas no aptas para ocuparlos. La corrupción se hace presente cuando en nivel jerárquico una persona intenta imponer a otra una práctica indebida por fuera de la ley, y eso no necesariamente implica recursos económicos. Pero si nos vamos por lo económico, claro, utilizar mal un vehículo que está pagado con los recursos de todos los ecuatorianos es corrupción. Utilizar mal un insumo de oficina, por mínimo que sea, que está pagado con tu plata y con la mía, es corrupción. Así es que qué pena esa mentalidad limitada, que creo que no es excepcional, sino ya bastante generalizada. Solo interesa la foto, solo interesa hablar de miles de millones o de millones de dólares, y así, más bien por microcorrupción, se va la gran parte de lo que significa la integridad, la ética y la transparencia en el Ecuador. Y sobre el primer punto, Miguel José Luis, yo no sé si tú tienes olfato para las primicias y siempre estás pendiente del tema, pero claro, este año habíamos previsto desarrollar un par de ediciones de la Escuela Anticorrupción. Lamentablemente esta coyuntura electoral nos ha jugado en contra para poder hacer esas 2 ediciones previstas, pues entendemos que buena parte del país está volcado en lo que será el proceso electoral. No obstante, en las próximas semanas oficializaremos el lanzamiento de la edición de Escuela Anticorrupción que tendremos para este año 2023 con el apoyo de la Fundación Hans Seidel y con algunas reformas, algunas novedades respecto de lo que han sido las ediciones anteriores de la Escuela Anticorrupción, entendiendo que si ya tenemos más de 350 personas formadas, entre ellas tú, por la base principal de lo que implica la promoción de la integridad, de la transparencia, las herramientas de lucha contra la corrupción, el empoderamiento ciudadano, hoy tenemos que ir un paso más adelante y empezar a actuar de una manera distinta, incluso en cuanto a los procesos formativos y de fortalecimiento de capacidades. Así es que te comprometo para en las próximas semanas, una vez que pasemos la primera vuelta, poder discutir sobre lo que será la convocatoria a la edición 2023 de la Escuela Anticorrupción de Ciudadanía y Desarrollo. Hoy habrá una rueda de prensa para hacer la presentación oficial desde Loja, que nació la iniciativa de esta herramienta tecnológica, el corruptómetro, que tiene cobertura ya nacional. ¿Cuál es su punto de vista, Mauricio? Como te he mencionado siempre, José Luis, no solo destaco el trabajo que realiza CAGE, que además considera mucho a sus organizaciones aliadas y hermanas como nosotros, y estaremos siempre agradecidos por ello, sino que es importante poner en su lugar el aporte que se hace al país.
Estas herramientas, por muy populares que sean en otros países, Venezuela, Honduras, en Ecuador, apenas empiezan a conocerse y se constituyen como elementos principales para que la ciudadanía entienda cuestiones básicas como los conceptos o haga llegar su preocupación, sus hechos, sus testimonios sobre lo que podría eventualmente constituir corrupción. Del otro lado, el compromiso de las instituciones y las autoridades, porque sin ellos esto no tiene sentido. Sin una institucionalidad que apoya a la transparencia, que lucha contra la impunidad y que sanciona a los corruptos, por mínimos que sean sus actos, esto no tiene sentido. Así es que de la mano del poco apoyo que desde Ciudadanía y Desarrollo hemos dado a esta gran iniciativa de ustedes, José Luis, nuestro llamado a las instituciones y a las autoridades a seguir haciendo equipo. Les necesitamos para esto. No es un trabajo que solo pueda generarse en una o en un grupo de organizaciones de sociedad civil. Es un trabajo que tiene que sumar esfuerzos de país y que tenemos que, además, promover de manera activa para que llegue a la mayor cantidad de ecuatorianos. Muchas gracias, el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, muchas gracias, buenos días. Siempre un gusto, José Luis, un buen día para ti y para nuestra audiencia de Antena 7. Gracias a usted, continuamos con otras informaciones.